Bienvenida a Desaprender en Conciencia. Soy Verónica, coach de vida y acompañante en biodescodificación, y una apasionada de generar espacios de introspección profundos que invitan a sanarse. Y por eso te abro las puertas de mi podcast para invitarte a aprender de tus emociones, comprender el mensaje de tu síntoma y a resetear tu mentalidad para potenciar esa mujer auténtica, comprometida y espiritual que sos. Si estás queriendo generar alquimia sin perderte en el camino, te invito a que transitemos juntas este viaje de crecimiento. Siempre supe que mi misión era ayudar a las personas a aprender. Lo que no sabía era que iba a acompañarlas a desaprender. Empecemos. Hola y bienvenida a Desaprender en Conciencia. Estoy muy feliz de que estés acá escuchándome y yo estar compartiendo este podcast que es nuevo, pero no tan nuevo para mí. Y ya te voy a contar por qué. Estoy acá con mi mate, que para mí es mucho más que un mate, conectada con vos y conmigo. Este episodio es un poco el punto de partida. Hoy quiero contarte cuál es mi objetivo con este podcast, quién soy y qué tengo para compartir con vos. Y antes te decía que esto no era tan nuevo para mí y es porque hace 5 años empecé mi primer podcast, me compré todo lo que necesitaba, aprendí cómo hacerlo y tengo que contarte que en ese momento la información no estaba tan fácil de conseguir. Y me largué. Hice algunos episodios, después le di una vueltita más, le cambié el nombre, pero finalmente quedó en el camino y en el olvido. Y quedó en el camino porque me costaba pensarlo, me costaba armarlo, me costaba sacarlo a la luz y hacerme escuchar. Y si bien muchos me preguntaban, Verónica, ¿por qué no haces más el podcast? O deberías porque está muy bueno, o es interesante todo lo que decís. Yo me escudaba en el tiempo. No me da el tiempo para todo, tengo 1000 cosas y no puedo. Y en parte era verdad, porque me encargaba de mucho. Cuando uno empieza un emprendimiento, ocupa todos los puestos y además abarcaba muchos frentes. Y después me di cuenta que muchos de esos frentes no tenían nada que ver conmigo o que eran innecesarios, y al menos no todos eran necesarios. En estos últimos meses no estuve mucho hacia afuera, porque estoy haciendo un proceso de transformación mío y de mi negocio. Y fue necesario estar más hacia adentro, porque necesitaba eso en mi transformación. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no estaba lo suficientemente comprometida con mi crecimiento. Sí estaba comprometida con el hacer, sí estaba comprometida con las consultas, con las personas que acudían a mí, con dar todo, pero no estaba comprometida con mi crecimiento. Y tengo que decirte que fue durísimo darme cuenta de esto porque era más fácil si no lo miraba y si no me hacía cargo. Y cuando no estás suficientemente comprometida aparecen las excusas. No puedo, no tengo tiempo, no me alcanza la vida, es mucho, ¿de qué voy a hablar? O peor, ¿a quién le va a interesar? Y ahí tuve que hacer mi propio proceso. Pero antes de que te siga contando de esto, déjame que te cuente quién soy y qué te traigo en este podcast, porque todo encaja con todo. Soy Verónica de San Martín. Me dedico al coaching ontológico, que es el coaching de vida, y a la biodescodificación. Y me apasiona acompañar a personas que quieren hacer un cambio mirando sus síntomas o los de sus hijos pequeños, mirando sus vivencias y las emociones, usando todo esto como punto de partida para comprenderse. Una de las cosas que me encanta y me fascina trabajar es con síntomas y enfermedades y encontrar cuáles son las causas emocionales y de mentalidad. Pero la verdad es que yo mezclo ambos, el coaching y la bio, como yo le digo, mire el tema que mire. Amo acompañar procesos individuales y grupales que invitan a crecer. ¿Y por qué te conté
lo que te contaba del podcast que había quedado abandonado en el camino y mi compromiso. Porque justamente ese es uno de los pilares que voy a proponerte en los temas de este podcast, para que puedas mirarte. Y eso es asumir compromiso. Porque no es posible generar ningún tipo de cambio si no se asume el dejar las excusas de lado y se toma el compromiso como fundación, como base, como cimiento. Cuando en mi cabeza empezaba a rondar la idea de nuevo de volver al podcast, sale la continuidad. Había que seguir con ese podcast que estaba ahí dormido hacía 5 años. Y esa sola idea de continuidad me apretaba y me incomodaba muchísimo y no entendía por qué. Me llevó muchos días darme cuenta mientras luchaba con la exigencia de el podcast tiene que salir. Y poco a poco, paso a paso, fui encontrando los hilos conductores, esos mismos que encuentro en las consultas y los programas grupales. Pero para que esas ideas salieran, tuve que escribir y tirar muchas hojas. Amo los Words, amo los Excels, pero hay algo que se plasma en papel primero y que me da una claridad brutal. Soy muy visual, todo tengo que escribirlo, todo tengo que resumirlo, sacar flechas, escribir títulos y recién ahí se hizo la luz. Y me di cuenta que por ese antiguo podcast ya no podía seguir, porque mis temas empezaban a cambiar, el sentido del podcast cambiaba. Ya no podía hacer lo mismo. Ya no quería hablar de temas aislados y traerte un síntoma, sino que quería bucear más en profundidad. Cuando hago una consulta o una devolución en un programa, veo y siento cómo toca a la persona. Profundo. Y eso es lo que quería. Profundidad, compromiso, introspección, emociones, mentalidad, crecimiento. Y si tuviera que resumirlo en una sola palabra, diría que lo que busco es espiritualidad. Se dice que somos seres terrenales viviendo una experiencia espiritual y para mí es justamente eso. Todo lo que vivimos es la experiencia terrenal. Las enfermedades, las repeticiones de circunstancias, las parejas que tenemos, las dificultades, los hijos. Y todo el crecimiento que eso nos propone integrar es lo espiritual. Porque nuestra alma nos está pidiendo integrar, sumar, aprender, eso que todavía no nos animamos a asumir, al menos hasta ahora. Nos cuesta mirar a un síntoma o a una enfermedad o a una separación o una pérdida como algo espiritual, porque a veces creemos que lo espiritual es algo más religioso, conectado con otra cosa. Y no, la espiritualidad es conexión con uno mismo, crecimiento, aprendizaje, abundancia, salud. Y justamente todo lo que nos sucede, que nos invita a crecer y cambiar, es espiritualidad, porque nos está llevando a eso. Y después vos misma vas a encontrar cuáles son tus prácticas espirituales, eso es otra cosa. Así que después de tirar muchas hojas pensando en el podcast, hasta detectar que ya no podía ir por ahí, recién ahí vino la claridad del nombre, pero después de tirar un montón de hojas más. Desaprender en conciencia. La primera acción que debemos asumir si queremos un cambio es tomar conciencia. El primer paso es darnos cuenta, verlo, registrarlo. Si no registramos que ahí, en eso que existe, hay un problema o un obstáculo y no nos damos cuenta de para qué está eso incómodo ahí y qué hay por detrás, nada vamos a poder hacer. Ese es el primerísimo paso y recién cuando tomemos conciencia, iniciamos los pasos para desaprender. ¿Y por qué desaprender en vez de aprender? Porque para poder aprender algo nuevo, primero vamos a tener que sacar lo viejo. Y eso es lo más difícil, lo que más cuesta. Habrá que sacar eso que ocupa y ocupó un espacio por mucho tiempo. Y no podemos sacarlo y ya. Eso que queremos cambiar es algo que hoy nos sale en automático, sin que nos demos cuenta, porque ya se ha convertido en un hábito.
Y además ese hábito de lo viejo tiene muchos beneficios y mucha comodidad, aunque creamos que no es cómodo. Por eso yo tuve que darme cuenta que en esa excusa de no tengo tiempo, no puedo y no me da la vida, estaba la comodidad de no asumir mi crecimiento. Porque eso implicaba tener que dejar de ser quien era si quería generar algo nuevo o algo diferente. Por eso, antes de aprender, tendremos que hacer el cambio de desaprender. Desaprender lo que nos está apretando, incomodando, pero es tan conocido. Yo digo que esos hábitos conocidos son como el chalequito que nos tejió la tía cuando teníamos 4 años. En mi caso, la que tejía en la familia era la tía Pepa, que tejía como los dioses, y claro, el chalequito no te lo querías sacar nunca más, porque era lindo, porque era suave, abrigado, de tu color preferido, y se había tejido con muchísimo amor. Pero a los 30, aprieta. Pero ¿cómo lo vas a dejar al chalequito si lo tejieron para vos? Si es tan lindo, si es tan calentito, pero aprieta. Y ahí es cuando nos damos cuenta que tenemos que desaprender. Para mí, el año 2003, a mis 30 años, fue un sacudón de vida. Fue el año que murieron mis padres con 1 mes y medio de diferencia, menos de 1 mes y medio de diferencia. A los pocos meses me enteré que no era hija de ellos, sino de quien hasta ese momento creía que era mi hermana. Y pocos meses después me separé. Es por eso que cuando llega el mes de julio yo digo que nací un día, pero mi cumpleaños es otro. En ese momento se trastocó todo, absolutamente todo. Yo en ese momento decía que lo único verdadero que había en mi vida eran mis 2 hijos. Era lo único que había quedado en su lugar original. Y fue el gran sacudón que me permitió todo lo demás. Claro que en ese momento no lo sabía, ni tampoco lo podía ver en el medio de todo ese caos. Tuvo que pasar mucha agua bajo el puente. Hoy lo puedo decir con el diario del lunes, pero parte de verlo así también me abre puertas para acompañar hoy. Casi que por casualidad, y después cambiamos esto por causalidad, llegué a la reflexología y de ahí se fue abriendo todo el caminito hasta dejar mi profesión. Mi título dice que soy profesora de inglés e inglés técnico. Yo siempre decía que había nacido para ayudar a otros a aprender. Desde muy chica en la escuela me ponían a ayudar a mis compañeros en clase. Cuando llegaba a mi casa jugaba a la maestra y después lo elegí como carrera y como profesión y me recibí en la UTN. Di clases de todos los colores, en jardines, en escuelas, en empresas, en mi casa y en mi propio instituto. Pero sabía que mi misión no iba por ahí. Amo enseñar, amo la docencia, es algo que me sale con mucha naturalidad, pero mi camino no iba por ahí, al menos no de esa forma. Y ese año 2003, que para mí había sido un tsunami, empezó a cobrar sentido porque abrió todo un nuevo camino. Claro que el sentido lo encontré después. Como te contaba, empecé con la reflexología y me dejé algunas horas para atender mientras seguía con las clases. Y abordar procesos con síntomas me fascinaba, pero eso no era lo que yo quería. Lo que yo quería era saber por qué aparecía un síntoma o una enfermedad, por qué nos enfermábamos. Y buscaba, pero la info no llegaba. Y era muy claro. Yo no estaba preparada todavía, porque como dice el refrán, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y transité muchas cosas antes de llegar a la bio y al coaching. La reflexología, los nacimientos respetados, la eutonía para embarazo, el tarot, 1000 cosas y puedo seguir enumerando muchas. Para cuando llegó la biodescodificación ya había dejado las clases y estaba con consultas haciendo procesos de introspección muy profundos, pero seguía sintiendo que todavía me faltaba algo más. Y así llegué a la bio y al coaching, en ese orden. Y poco a poco también fui armando mi forma de atender, mi forma de preguntar, mi forma de conectar con el otro y de mostrar eso que yo veía.
Y un poco así es como llegué hasta aquí, sabiendo que parte de mi visión era acompañar a otros a aprender. Pero en realidad, lo que no sabía era que mi misión iba a ser ayudarlos a desaprender. Así que si estás dispuesta a hacerlo conmigo, empecemos por acá. Te espero en el próximo episodio.